El romper el hielo no es virtud de ninguna persona, así que bueno, vamos a la lectura de la Biblia. Habíamos quedado en 1 Samuel 14, lo hicimos completo, que vimos que ellos trabajaron en equipo y que desobedecieron una ley o una restricción que le puso Saúl, a pesar de lo que él había dicho en cuanto a que no podían comer nada en un día de guerra. Jonathan fue más coherente y se permitió comer miel porque no había oído la ley o el pacto que había hecho Saúl con Dios. Los amigos saltaron a defenderlo porque era más sensato comer y tener fuerzas para pelear que andar en ayunas, ¿no? Siendo que uno tenía que hacer tanta fuerza. Entonces ahí vemos también como una base sobre que el ayuno, que hoy por hoy algunas religiones lo hacen, no sirve, no funciona, ¿sí? No es válido, porque tenemos una manera moderna de acercarnos a Dios, no es a través del ayuno, sino que es haciendo una relación directa con Él constantemente, pidiéndole sus fuerzas para poder hacer su voluntad y pidiéndole, por favor, que nos ayude a comprender cuál es su voluntad. Para cada persona es una misión distinta que Él tiene. Pero por lo general a todos es eso de andar desparramando, no desparramando chismes, sino desparramando quién es Él, cómo hay que acercarse a Él y qué propósito tiene Él para todos nosotros, la humanidad. Queremos hacer su voluntad, nos sometemos, dejamos de lado nuestro libre albedrío y nos sometemos a lo que son sus reglas o su ley del amor. Que sobre esa no hay ninguna otra ley, así que está todo basa en mostrarnos amor. Amor, empatía, paciencia también, y todas esas cosas que hacen a la bondad o que hacen a una persona, un ser humano especial, distinto, ¿no? Distinguido en algo, porque unos pueden tener más alegría, otros pueden tener más amor, otros pueden tener más fe, otros pueden tener el don de la empatía, ¿no? O ser más solidarios. Algunos pueden ayudar un poco más de una manera y otros de otra, y dando ánimos, dándonos fuerzas. Entonces se hace a la unión fuerte de un equipo que va para adelante buscando que se haga justicia y que Dios cumpla con su propósito de volvernos a encontrar todos bien sanos, y no te digo perfectos, pero todavía no podemos hablar de perfección, pero sí sin más lágrimas y sin más dolor. Ahora sí, primero de Samuel 15 dice: Samuel le dijo a Saúl: Jehová me envió para ungirte como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha lo que Jehová tiene que decirte. Lo que Jehová de los ejércitos dice es esto: les pediré cuentas a los amalequitas por lo que les hicieron a Israel, por enfrentarse a los israelitas cuando salieron de Egipto. Por eso vete a luchar contra los amalequitas, acaba con ellos y con todo lo que tienen. No les perdones la vida. Mata a hombres y mujeres, a niños y bebés, a toros y ovejas, a camellos y burros. Así que Saúl reunió al ejército y contó a los hombres de Telaim. Había 200.000 soldados de a pie y 10.000 hombres de Judá. Saúl llegó hasta la ciudad de Amalek y tendió una emboscada junto al valle. Entonces Saúl les dijo a los quenitas: váyanse, aléjense de los amalequitas para que no acabe con ustedes también. Porque ustedes trataron con amor leal a todos los israelitas cuando salieron de Egipto. Así que los quenitas se apartaron de los amalequitas. Después de eso, Saúl fue derrotando a los amalequitas desde Avilá hasta Sur, que está al lado de Egipto. Mató a toda la gente a espada, pero capturó vivo a Agag, el rey de Amalek. Saúl y sus hombres dejaron con vida a Agag las mejores ovejas y vacas, los animales más gordos y también los carneros, y conservaron todo lo que tenía valor. No quisieron acabar con nada de eso, pero todo lo que no servía y no les interesaba, lo destruyeron. Entonces Samuel recibió este mensaje de Jehová: me pesa haber hecho rey a Saúl porque ha dejado de seguirme y no ha obedecido mis palabras. Se subió en pony. Samuel se sintió muy angustiado y se pasó toda la noche suplicándole a Jehová. Al día siguiente Samuel madrugó para encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl fue a Carmelo y allí se hizo un monumento en honor a sí no puedo creer. En honor a sí mismo. Luego Luego se fue y bajó a Gilgal. Cuando Samuel por fin se encontró con él, Saúl le dijo: que Jehová te bendiga, he obedecido las palabras de Jehová. Pero Samuel le preguntó: entonces, ¿cómo es que hay ovejas y vacas? Lo que Saúl contestó: eran de las amalequitas. Era muy materialista, Saúl, ¿viste? Es que los hombres dejaron vivas a las mejores ovejas y vacas para sacrificárselas a Jehová tu Dios, pero todo lo demás lo hemos destruido. Y Samuel le dijo a Saúl: basta, te voy a decir lo que Jehová me comunicó anoche. Dime, le contestó Saúl. Dime. Samuel le dijo:
¿Recuerdas que te considerabas poca cosa cuando llegaste a ser líder de las tribus de Israel y cuando Jehová te ungió como rey de Israel? Luego Jehová te envió en una misión y te dijo: acaba con esos pecadores amalequitas, lucha contra ellos hasta exterminarlos. Entonces, ¿por qué no obedeciste la voz de Jehová? En vez de eso te lanzaste sobre el botín e hiciste lo que está mal a los ojos de Jehová. Te lanzaste sobre el botín. O sea, es como, viste que hay una serie de Disney que es el pato, ese que es millonario y se sumerge en uno de los capítulos en dinero, en oro y todo eso. Me lo imagino así, a Saúl metido en una pileta gigante de dinero. Dice el 20: sin embargo Saúl le dijo a Samuel: pero yo obedecí la voz de Jehová, fui a cumplir la misión que Jehová me dio, acabé con los amalequitas y traje a Agag, el rey de Amalek. Pero los hombres tomaron del botín de ovejas y vacas lo mejor de lo entregado a la destrucción para sacrificarse a Jehová tu Dios en Gilgal. En respuesta Samuel le dijo: ¿qué le agrada más a Jehová? ¿Las ofrendas quemadas y los sacrificios, o que se obedezca a lo que Jehová dice? Buena pregunta, Está claro, obedecer es mejor que ofrecer un sacrificio y hacer caso es mejor que ofrecer la grasa de carneros, porque la rebeldía es tan grave como el pecado de la adivinación. Y actuar con atrevimiento es lo mismo que usar poderes mágicos y adorar ídolos. Mira qué bueno que está este texto. Porque la rebeldía es tan grave como el pecado de la adivinación. Y actuar con atrevimiento es lo mismo que usar poderes mágicos y adorar ídolos. Cosas que Jehová detesta, porque Él quiere solamente que se lo adore a Él. ¿Sí? Pero hay gente que, se obstina en ser adorada, que disfruta de eso, ¿sí? Y hay gente que no se da cuenta que en la rebeldía se hace mucho daño a sí mismo. Bueno, sigue diciendo la parte final del 23. Tú rechazaste las palabras de Jehová, así que Él te rechaza como rey. Al toque de ser rey hizo la cosa mal y Dios dijo: no, chao, Saúl. Entonces dice el 24, Saúl le dijo a Samuel: he pecado, desobedecí la orden de Jehová y lo que tú dijiste porque tuve miedo de y me dejé llevar por lo que ellos dijeron. Era un ingenuo, Saúl parece. Y ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que me incline ante Jehová. Samuel le contestó a Saúl: no regresaré contigo porque rechazaste las palabras de Jehová y ahora Jehová rechaza que tú sigas siendo rey de Israel. Cuando Samuel dio media vuelta para irse, Saúl se agarró del borde de su túnica sin manga. Esta se desgarró. Entonces Samuel le dijo: así te ha arrancado hoy Jehová el reino de Israel. Se lo dará a alguien que sea mejor que tú. Además, Dios, que es la excelencia de Israel, no dejará de cumplir su palabra, ni cambiará de opinión, porque Él no cambia de opinión, como lo hacen los seres humanos. Bien, ¿viste que hay seres humanos que un día te adoran o te hacen sentir una diosa y al otro día resulta que la diosa era una? Muy bueno. Bueno, seguimos el 36 y él le respondió: cierto, he pecado, pero por favor, honrame delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Le importaba más a Saúl lo que pensaban los demás. Sí, o sea, las apariencias le importaba mucho más que lo que Dios creía de él, o lo que Dios esperaba de él. O sea, le importaba encontrar favor a los ojos humanos que a los ojos de Dios. En todo es como que si se equivoca o si hace las cosas mal o desobedece a Jehová, no, es porque Él quiere quedar bien con sus colegas, digamos. Bueno, seguimos. El 31 dice: así que Samuel regresó detrás de Saúl y Saúl se inclinó ante Jehová. Y Samuel dijo: tráigame a Agag, el rey de Amalek. Entonces Agag se acercó a él a regañadientes, pues había pensado seguro que el peligro de muerte ya pasó. Sin embargo, Samuel dijo: así como tu espada dejó a muchas mujeres sin hijos, madre se quedará sin hijos. Con eso Samuel despedazó a Agag delante de Jehová en Gilgal. Samuel entonces se fue a Ramá y Saúl subió a su propia casa en Gibea de Saúl. Samuel no volvió a ver a Saúl en toda su vida, pero estuvo muy triste por él, y a Jehová le pesó haber hecho a Saúl rey de Israel. Me gusta mucho Samuel porque era un hombre de palabra, o sea, cuando decía una cosa muy parecido a Jehová, muy parecido. El capítulo 16. Con el tiempo, Jehová le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? ¿No ves que yo lo he rechazado como rey de Israel? Esto es algo inevitable, que cuando a alguien hace las cosas mal dentro del pueblo de Jehová. Lo vivo en primera persona, pero también lo vivo con gente que amo mucho y no está más en el pueblo de Jehová. Y
Y uno se pone triste de verdad cuando alguien que querés mucho, que viste crecer dentro de la verdad, creció junto con vos, no está más y decide apartarse definitivamente. Y no le importa nada de lo que sean las cosas de Jehová, no tiene mínima intención de volver. O sea, cuando vuelve, cuando hace un esfuerzo, empieza la persona a pensar más en lo que tiene que dejar. Ay, yo no voy a poder festejar los cumpleaños, ponele que te dicen. O no voy a poder hacer más la Navidad, o no voy a poder festejar más Año Nuevo, o todo lo que comparto con mi pareja ya no lo voy a poder hacer más. O sea, tengo que cambiar de vida, tengo que cambiar totalmente yo a ser una persona distinta. Y eso es lo que mucha gente no entiende y no quiere ser una persona distinta. Una persona, o sea, entre ser una persona común como la mayoría de la gente, como el 70% de la humanidad, y ser una persona especial para Dios, la gente prefiere quedarse en el 70% de gente común y insensata de lo que es la humanidad. A la gente no le gusta crecer, madurar, ser adulto, hacerse cargo, ser responsable. Seguimos. El 16 de la parte que dice: llena el cuerno de aceite y porque yo mismo he elegido a uno de sus hijos para que sea rey. Pero Samuel le dijo: ¿cómo voy a ir? Si Saúl se entera me mata. Y Jehová le contestó: llévate una ternera y vengo para ofrecerle un sacrificio a Jehová. Invita a Jesé al sacrificio. Y entonces te diré qué hacer. Debes ungir para mí al que yo te diga. Samuel hizo lo que Jehová le dijo. Cuando llegó a Belén y los ancianos de la ciudad lo vieron, se pusieron a temblar de miedo y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Él les respondió: vengo en son de paz. Vengo para ofrecerle un sacrificio a Jehová. Santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Otra de las cosas que veo es que antes los primitivos, ¿no? Cuando estaban frente a una persona desconocida, primero se aseguraban de que la persona viniera en son de paz. Frente a un ángel, frente a un profeta, o frente a un extraño, un extranjero, siempre les preguntaba: ¿venís en son de paz? Eso abre la puerta a que uno sienta confianza en el otro, ¿no? Mutuamente. Que está bueno esto de que cuando nos encontramos o nos encontremos, tener una actitud de paz, no una actitud de guerra. Hay con quienes uno definitivamente ya tiene una actitud de guerra porque hubo un momento de paz, después la persona se decidió a hacerte la guerra y disimuladamente y como si fuese que, no sé, que Dios no se da cuenta de la doble personalidad, te sigue haciendo la guerra siempre. Pero bueno, eso queda en las manos de Dios. El 3 dice: invita a Jesé al sacrificio y entonces te diré qué hacer. Debes ungir para mí al que yo te diga. Samuel hizo lo que Jehová le dijo. Cuando llegó a Belén y los ancianos de la ciudad lo vieron, se pusieron a temblar de miedo y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Respondió: vengo en son de paz. Vengo para ofrecerle un sacrificio a Jehová. Santifícanse y vengan conmigo al sacrificio. Entonces, después de santificar a Jesé y a sus hijos, los reunió para el sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y dijo: seguro que Jehová ha elegido a este. Pero Jehová le dijo a Samuel: no te fijes en su apariencia, ni en lo alto que es, porque lo he descartado. Dios no ve las cosas como las ve el hombre. El hombre ve lo que tiene ante los ojos, pero Jehová ve el corazón. ¡Ay, qué lindo texto! El 7 es... primero de Samuel 16:7, la parte C. Dice el 8: entonces Jesé llamó a Abinadab y lo presentó ante Samuel. Pero él dijo: Jehová tampoco ha escogido a este. ¿Cuántos hijos que tenía? A continuación Jesé presentó a Samá, pero él dijo: Jehová tampoco ha escogido a este. Y así Jesé hizo que 7 de sus hijos, 7 hijos, pasaran delante de Samuel. Pero Samuel le dijo a Jesé: Jehová no ha escogido a ninguno de estos. Finalmente Samuel le preguntó a Jesé: ¿estos son todos tus hijos? Él contestó: todavía falta el más pequeño. Está pastoreando las ovejas. Samuel entonces le dijo a Jesé: manda a llamarlo, no nos sentaremos a comer hasta que él venga. Así que él mandó a buscarlo y lo trajeron. Era un joven de piel sonrosada, hermosos ojos y buena presencia. Entonces Jehová dijo: este es, levántate y úngelo. Así que Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David delante de sus hermanos. A partir de aquel día el espíritu de Jehová llenó de poder a David. Más tarde Samuel se fue a Ramá. Ahora bien, el espíritu de Jehová se había apartado de Saúl y un mal espíritu de parte de Jehová lo aterrorizaba. Leo de nuevo a ver si así entendemos. Ahora bien, el espíritu de Jehová se había apartado de Saúl y un mal espíritu de parte de Jehová lo aterrorizaba. Antes de ayer creo que dije algo sobre comprender de que tanto el bien como el mal viene de parte de Jehová, es Dios. Y si no hacemos lo que Él quiere, si no obedecemos su ley, Él tiene poder para castigarnos y para hacernos mal. ¿Sí? Tanto lo bueno como lo malo podemos comprender que viene de Jehová. Entonces,
Sí hay otros dioses, ¿no? El mismo Dios los reconoce como dioses inferiores a él, pero el máximo Dios, el que más poder tiene, el Altísimo, el Soberano, ¿sí? El que tiene derecho sobre toda la creación porque él creó todas las cosas, desde Jesús hasta nosotros, hasta el más pequeño de los seres humanos, hasta el que está naciendo recién, o la semilla que recién está creciendo, mismo la semilla o la hoja o la flor que esté creciendo en este momento, el animal más pequeño, todo viene de Jehová. Si nosotros no nos sometemos a su soberanía, él puede hacer que nos vaya bien o que nos vaya mal. Depende del espíritu que nosotros ponga, ¿sí? Depende de la inclinación de nuestro corazón también. Hay gente que nace con una inclinación hacia el pecado y hacia hacer las cosas. Y parecería que desde mismo el principio de su mismo ser son malos de verdad. Incluso cuando son adolescentes más se les nota la rebeldía. Los adultos terminan en la cárcel por lo general. Algunos aprenden lecciones de este mal que les sucede y se hacen buenas personas, pero algunas personas no aprenden nunca. Llegan a ser personas mayores muy terroríficas, muy malditas, pero demasiado malditas. Esa maldad que ellos tienen desde que nacen hasta que son viejos, esa maldad ya no viene de Jehová, ¿sí? Porque Jehová sí permite el mal, pero para que nosotros rectifiquemos nuestro camino, para que nos demos cuenta, para que abramos los ojos, para que intentemos querer conocerlo. Pero hay maldades que directamente es porque ellos se deleitan en adorar a Satanás. Y lo dicen a viva voz, lo disfrutan. Entonces, esto es algo que tenemos que comprender. Seguimos leyendo, dice el 15. Y los siervos de Saúl le dijeron: está claro que te aterroriza un mal espíritu de parte de Dios. Por favor, Señor, pídeles a estos siervos tuyos que están aquí que busquen a un hombre que sepa tocar bien el arpa. Y cada vez que un mal espíritu de parte de Dios venga sobre ti, él tocará el arpa y tú te sentirás mejor. De modo que Saúl les contestó a sus siervos: sí, hagan el favor de buscar a un hombre que toque bien y tráiganmelo. Buscaba algo que lo relajara, ¿viste? Pero era Dios que lo estaba atormentando, así que por más que él busque la manera o el método, la terapia alternativa que sea, se iba a terminar sintiendo mal. En el 18 dice: uno de sus ayudantes le dijo: mira, he visto que un hijo de Jesé, el betlemita, toca muy bien y es un guerrero valiente y poderoso. Además, se sabe expresar y tiene buena presencia. Y Jehová está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Jesé para decirle: envíame a tu hijo David, que está con el rebaño. Y Jesé se puso pan, un odre de vino y un cabrito encima de un burro y se lo mandó a Saúl con su hijo David. Así que David fue a donde estaba Saúl y se puso a su servicio. Saúl le tomó mucho cariño y David llegó a ser su escudero. Saúl luego le mandó este mensaje a Jesé: por favor, deja que David continúe trabajando para mí porque estoy muy contento con él. Cada vez que un mal espíritu de parte de Dios venía sobre Saúl, David buscaba el arpa y la tocaba. Saúl entonces se encontraba y se sentía mejor y el mal espíritu se apartaba de él. El capítulo 17 dice: los filisteos reunieron sus tropas para la guerra. Se reunieron en Socó, que pertenecía a Judá, y acamparon entre Socó y Aseca, en Efes de Damín. Entonces Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elah, y se colocaron en formación de batalla para enfrentarse a los filisteos. A un lado estaban los filisteos y en una montaña, y al otro lado estaban los israelitas en otra montaña. Los separaba el valle. Y de los campamentos filisteos salió un campeón, se llamaba Goliat. Era de Gat y medía 6 codos y un palmo. Llevaba puesto un casco de cobre y una coraza de escamas de cobre. La coraza pesaba 5 siclos. Tenía espinilleras de cobre en las piernas y llevaba a la espalda una jabalina, también de cobre. El palo de su lanza era como el rodillo de un telar y tan solo la punta de hierro pesaba 600 ciclos, casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Goliat se plantó frente al ejército de Israel y le gritó: para que sean colocados en formación de batalla. ¿No soy yo el filisteo y no son ustedes los siervos de Saúl? Entonces elijan un hombre que baje a pelear conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y me vence, nos haremos siervos de ustedes. Pero si gano y lo venzo yo, ustedes serán siervos nuestros y nos servirán. Y el filisteo añadió: hoy desafío al ejército de Israel. Manden a un hombre para que luchemos. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, les dio muchísimo miedo. Estaban aterrorizados. Ahora bien, David era hijo de aquel efrateo de Belén, de Judá, que se llamaba Jesé y que tenía 8 hijos.
Jesé ya era viejo en los días de Saúl. Los 3 hijos mayores de Jesé habían ido con Saúl a la guerra. El mayor se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Samá. David era el menor, y los 3 mayores se fueron con Saúl. David, aunque servía a Saúl, iba y venía para cuidar a las ovejas de su padre en Belén. Mientras tanto, el filisteo se acercaba y se plantaba delante de ellos cada mañana, cada atardecer. Así estuvo durante 40 días. Cierto día Jesé le dijo a su hijo David: por favor, toma este efa de grano tostado y estos 10 panes, llévalos prontos al campamento y dáselos a tus hermanos. Y al jefe de 1000 llévale estos 10 quesos. Averigua también cómo están tus hermanos y tráeme alguna prueba de que estén bien. Ellos estaban con Saúl y con todos los demás hombres de Israel en el valle de Elá para luchar contra los filisteos. Así que David se levantó muy temprano y dejó a alguien cuidando a las ovejas. Entonces tomó las cosas y se fue, como Jesé le había mandado. Cuando llegó al campamento, el ejército estaba saliendo de la línea de batalla dando un grito de guerra. Israel y los filisteos se colocaron frente a frente en línea de batalla. Enseguida David dejó sus cosas con el que vigilaba las pertenencias y se fue corriendo a la línea de batalla. Al llegar allí, les preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras hablaba con ellos, apareció el campeón Goliat, el filisteo de Gat. Salió de la línea de batalla de los filisteos y repitió su desafío. Y David lo oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, retrocedieron aterrorizados. Los hombres de Israel decían: ¿han visto al hombre que está saliendo? Viene a desafiar a Israel. A quien lo vence, el rey le dará grandes riquezas y a su propia hija. Además, la familia de su padre quedará libre de obligaciones en Israel. David empezó a preguntarles a los hombres que estaban cerca de él: ¿qué recompensa se le dará al hombre que venza a este filisteo y acabe con humillación para Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar el ejército de Dios vivo? Le dijeron lo mismo y añadieron: así se recompensará al hombre que lo venza. Cuando Eliab, el hermano mayor, escuchó a David hablando con los hombres, se enojó con él y le dijo: ¿para qué viniste? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Te conozco, eres un insolente y tienes malas intenciones en tu corazón. Solo has bajado aquí para ver la batalla. ¡Qué maldad! David le respondió: ¿y ahora qué he hecho? Solo era una pregunta. Entonces lo dejó y se fue a preguntarle lo mismo a otros, que le dieron la misma respuesta. Algunos oyeron lo que David había estado diciendo y se lo contaron a Saúl. Así que Saúl lo mandó llamar. Y David le dijo: que nadie se acobarde por culpa de ese filisteo. Yo, tu siervo, saldré a pelear con él. Pero Saúl le respondió a David: tú no puedes ir a luchar contra ese filisteo. Eres solo un muchacho. Él ha sido guerrero desde joven. David entonces le dijo a Saúl: mi señor, soy pastor de rebaño de mi padre. Una vez vino un león y otra vez un oso, y cada uno se llevó una oveja del rebaño. Yo los perseguí, los derribé y rescaté a las ovejas de su boca. Cuando me atacaron los agarré del pelaje, los derribé y los maté. Tu siervo ya mató a un león y a un oso, y ese filisteo incircunciso va a acabar igual que ellos porque ha desafiado al ejército del Dios vivo. Y David añadió: Jehová me libró de las garras del león y del oso, y también me librará de las manos de ese filisteo. Saúl entonces le dijo a David: ve, y que Jehová esté contigo. Saúl ahora vistió a David con su propia ropa de combate. Le puso un casco de cobre y luego una coraza. Pues David se ató la espada encima de la ropa y trató de caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado a llevar todo eso. Entonces David le dijo a Saúl: yo no me puedo mover con estas cosas, porque no estoy acostumbrado a usarlas, así que se las quitó de encima. Luego tomó su bastón, fue a elegir 5 piedras lisas del riachuelo y las metió en el bolsillo de su bolsa de pastor. Entonces, con su onda en las manos, se fue acercando al filisteo. Al otro lado, el filisteo fue acercándose más y más a David. Escudero iba adelante. Cuando el filisteo vio que David no era más que un muchacho guapo y de piel sonrosada, empezó a burlarse de él con desprecio. Le dijo a David: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con un palo? Y el filisteo lo maldijo invocando a sus dioses. Además, el filisteo le dijo a David: acércate y verá, voy a echarle tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Y David le contestó al filisteo: tú vienes a pelear conmigo con una espada, una lanza y una jabalina, pero yo voy a pelear contigo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel, a
ejército filisteo para las aves del cielo y para las fieras de la tierra. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí sabrán que Jehová no necesita ni espadas ni lanzas para salvarnos. La batalla es de Jehová, y Él los entregará a todos ustedes en nuestras manos. Entonces el filisteo fue acercándose cada vez más a David para enfrentarse con él, y David fue corriendo a su encuentro a la línea de batalla. David metió la mano en la bolsa, sacó una piedra, la lanzó con onda y le dio al filisteo en plena frente. La piedra se le clavó en la frente y él cayó boca abajo. Así que David venció al filisteo con una onda y una piedra. Derribó al filisteo y lo mató. Y eso que no llevaba espada. David siguió corriendo y se plantó sobre él. Agarró la espada del filisteo, la sacó de su vaina y le cortó la cabeza para asegurarse de que muriera. En cuanto los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron huyendo. Por esto los hombres de Israel y de Judá se pusieron a gritar. Persiguieron a los filisteos desde el valle hasta las puertas de Ecrón, y los cadáveres de los filisteos fueron quedando por el camino de Sahara hasta Gat y hasta Ecrón. Después de perseguir intensamente a los filisteos, los israelitas regresaron y saquearon sus campamentos. Entonces David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero las armas del filisteo las guardó en su propia tienda de campaña. Ahora bien, en cuanto Saúl vio que David salía a enfrentarse con el filisteo, le preguntó a Abner, el jefe del ejército: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Y Abner le respondió: oh rey, te juro que no lo sé. El rey le dijo: averigua quién es el padre de ese joven. Así que tan pronto como David regresó de vencer al filisteo, Abner lo llevó delante de Saúl. David llevaba la cabeza del filisteo en la mano. Saúl ahora le preguntó: ¿quién es tu padre, muchacho? David le respondió: soy hijo de tu siervo Jesé, el betlemita. El capítulo 18 dice: en cuanto David terminó de conversar con Saúl, surgió una gran amistad entre Jonatán y David. Y Jonatán empezó a quererlo como a sí mismo. Desde aquel día Saúl hizo que David se quedara con él y no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán quería a David como a sí mismo. Así que él y David hicieron un pacto. Además, Jonatán se quitó la túnica sin mangas que llevaba puesta y se la dio a David. Y también le dio su ropa de combate, su espada, su arco y su cinturón. David empezó a salir a combatir y sin importar a dónde lo enviara Saúl, siempre tenía éxito. Saúl lo puso al mando de los hombres de guerra. Y esto les pareció bien a los siervos de Saúl y a todo el pueblo. Cuando David y los soldados regresaban de derrotar a los filisteos, las mujeres salían de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl. Iban cantando y bailando con alegría, con panderetas y laudes. Las mujeres que celebraban la victoria cantaban: Saúl ha derrotado a miles y David a decenas de miles. Saúl acabó enojándose muchísimo. La canción no le gustaba nada. Dijo: de David dicen decenas de miles, pero de mí solo miles. Ahora solo falta que lo hagan rey. Desde ese día Saúl siempre miró a David con desconfianza. Al día siguiente, un mal espíritu de parte de Dios se apoderó de Saúl, y él empezó a comportarse de una manera extraña en la casa. Esto ocurrió mientras David tocaba el arpa, como en otras ocasiones. Entonces Saúl, que tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David. Se dijo: lo voy a clavar en la pared. Esto pasó 2 veces, y las 2 David consiguió escapar de él. Saúl entonces tuvo miedo de David, porque Jehová estaba con David, pero se había apartado de Saúl. Por eso Saúl lo alejó de su lado y lo hizo jefe de 1000. David era quien dirigía el ejército en las batallas. A David todo le salía bien y Jehová estaba con él. Como Saúl veía que David le iba tan bien, empezó a tenerle miedo. Pero todo Israel y Judá amaban a David porque él los dirigía en las batallas. Luego le dijo a David: te voy a dar a Merab, mi hija mayor, para que te cases con ella. Solo te pido que me sigas sirviendo con valentía y pelees en la guerra de Jehová. Y es que Saúl pensaba: no lo mataré con mis propias manos, que muera a manos de los filisteos. Hipócrita. Pero David le preguntó a Saúl: ¿quién soy yo y quiénes son mis parientes? La familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey. Sin embargo, cuando llegó el momento de que Merab, la hija de Saúl, le fuera entregada a David, resultó que ya la habían casado con Adriel, el meolatita. Ahora bien, Mical, otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Estaba enamorada. Cuando se lo contaron a Saúl, le agradó la noticia. Saúl pensó: se lo ofreceré y así ella servirá de trampa para que él caiga en manos de los filisteos.
Así que por segunda vez Saúl le dijo a David: hoy te convertirás en mi yerno. Además Saúl les ordenó a sus siervos: díganle a David el secreto. El rey está muy contento contigo y todos sus siervos te tienen cariño. Así que hazte yerno del rey. Cuando los siervos de Saúl le dijeron esto a David, él les contestó: ¿se creen que es tan fácil que un hombre como yo, pobre e insignificante, se convirtiera en yerno del rey? Entonces los siervos de Saúl le contaron lo que David había dicho, pero Saúl les ordenó: díganle esto a David: lo único que el rey quiere como dote por su hija son 100 prepucios de filisteos, para vengarse de sus enemigos, y es que Saúl estaba planeando que David muriera a mano de los filisteos. Sus siervos le llevaron el mensaje a David y a él le agradó la idea de convertirse en yerno del rey. Antes de que se cumpliera el plazo, David salió con sus hombres, mató a 200 filisteos y le trajo al rey los prepucios de todos ellos para poder convertirse en su yerno. Por lo tanto, Saúl le entregó por esposa a su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que Jehová estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Esto hizo que Saúl le tuviera aún más miedo a David, y Saúl se convirtió en un enemigo de David para el resto de su vida. Cada vez que los príncipes de los filisteos salían a la batalla, David tenía más éxito que todos los demás siervos de Saúl y su nombre era muy respetado. Era como que David, que era el más pequeño, ¿no?, de los hijos de Jessé, era como que David representaba a Dios a los ojos de Saúl, ¿no? Porque él le tenía miedo. Y aun cuando David está como en las manos de Dios prácticamente y tenía tanta fe, mismo David no se sentía poderoso por la fe que tenía. Tenía un perfil muy bajo, o sea, los hermanos lo despreciaban y lo hacían sentir poca cosa, lo hacían sentir mal. O sea, era como insignificante a los ojos de todos. Y aún así ellos querían deshacerse de David constantemente, ¿no? O sea, aún con promesas de regalos o de darle la hija como premio, o sea, aún ofreciéndole riquezas y todo lo que se le ocurriera a Saúl, lo único que quería era que él desapareciera, ¿no? O sea, era como, no sé, la presencia de Dios mismo delante de Saúl todo el tiempo. Y era como, no sé, era como que la conciencia le carcomía a Saúl de que él estaba haciendo las cosas mal. Pero aún así, y aunque tenía mucho miedo, aún así él seguía haciendo las cosas mal. No reaccionaba en decir, bueno, voy a hacer las cosas bien. No quiero spoilear todo lo que se viene de Saúl, pero es como, cuánta maldad. Era como, no sé, eran como prácticamente Saúl y David eran como Satanás mismo y Jehová, ¿no? Acá en la tierra, por lo que acabamos de, la historia que acabamos de escuchar, de leer de la Biblia, ¿no? Nosotros también podemos identificarnos ahora con uno de los dos. Podemos ser como Satanás, muy malos y tener mucha maldad, mucho odio, mucha viveza o picardía para hacer cosas malas, pero porque nos estamos oponiendo a lo que es bueno, a lo que es justo, a lo que es de parte de Dios. Así que pensemos en esto, a ver qué cosas podemos cambiar de nuestra manera de ver o de pensar para no estar oponiéndonos cada vez que nos encontramos frente a un ser humano que por ahí, de verdad, con toda la honestidad, se siente muy poca cosa y nosotros empoderarnos sobre él para hacerle la vida más imposible, porque donde alguien se empodera sobre otra persona y esa persona trata de hacer las cosas bien, y aunque por más que él mismo no se dé cuenta, ¿no? Me siento súper identificada, ¿no? Que uno piensa que no hace nada dentro de un grupo de personas o de comunidad, o uno no es nadie, uno puede llegar a sentirse así, ¿no? Como que no tiene valor lo que hace. Y hay otro que siempre se muestra superior, ¿no? O se cree más por, no sé, por el cargo que ocupa de repente, ¿no? Por el puesto de privilegio que tenga circunstancialmente o por lo que, o por ser hijo de, ¿no? O por estar acomodado dentro de lo que es el sistema de cosas actual, ¿no? Pero bueno, las cosas van cambiando constantemente y Dios se ocupa de darle éxito a las personas que por ahí no nos sentimos mucho
en ningún lugar, sino que vamos todo el tiempo buscando un lugar como para sentirnos realmente queridos o bien, aunque no lo encontremos nunca. Está bueno pensar en que, aunque por ahí incomodamos o irritamos a algunas personas con poder o que se sienten empoderadas, Dios está viendo los sentimientos nuestros para darnos fuerza y para seguir haciéndonos crecer en la fe, y también les está mostrando misericordia y amor a la persona que está en esa mala actitud. Nada más, que tengamos un buen día, que Dios nos bendiga y que sigamos en lo posible con la lectura todos los días, la personal, la tuya, que tenés que tener, y esta. Muchísimas gracias por acompañarme. Más nada, chao, gracias. Esto fue 1% Podcast.